Noticias 24. Se iniciaron las negociaciones para formar gobierno en España tras los inciertos resultados en los que ganó la derecha, pero no con el suficiente apoyo parlamentario para sacar del gobierno al presidente Pedro Sánchez. Vamos a hablar de este tema ya horas después de esta elección en España. Para eso estamos en contacto con Gilberto Aranda, académico de la Universidad de Chile y visitante de la Universidad Autónoma de Madrid. Gilberto, siempre un placer. Muchas gracias por acompañarnos a esta hora. Sí, muy buenas noches por acá en Madrid y bueno, buenas tardes a Chile. ¿Qué es lo que se comenta ya horas después de lo que fueron los resultados, Gilberto, de estas elecciones y en términos de ganadores y perdedores? Porque claro, uno podría decir ganador, el Partido Popular, la derecha, pero finalmente queda más o menos en la misma situación, un gobierno que tiene poco para gobernar y una oposición que tiene poco para poder manejar el gobierno, ¿no? La del PP es una amarga victoria, una victoria pírrica, si quiere decirlo de otra manera, es decir, ciertamente es la primera mayoría relativa, pero la ley, más bien la Constitución en España dice que para formar gobierno es necesario 176 escaños de los 350 y si después de 2 intentos no se logra, se va a mayoría simple y eso es lo que no tiene el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Lo que básicamente se está hablando en España son los contactos formales e informales que han comenzado y como ya se rumorea que desde los llamados nacionalismos periféricos han cerrado la puerta de lograr algún acuerdo con el PP, no por el PP. Hay partidos nacionalistas como Convergencia y Unión, que hoy día no existe, pero está de alguna manera se proyecta en Junts, o el Partido Nacionalista Vasco, que en ocasiones pasadas pactaron con Aznar, por ejemplo. No, el tema es que está Vox, y estos nacionalismos, el de España y el de los nacionalismos periféricos, se repelen. Por lo tanto, la ecuación es mucho, incluso más compleja para la derecha, aunque no deja de ser también muy difícil para una izquierda, que son, en definitiva, los bloques quedaron en un empate técnico. Recordemos también cómo se llega a estas elecciones, por la decisión justamente del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y lo que fue de alguna manera, no sé si el golpe a la cátedra, a la mesa, pero una situación que, quiero decirlo muy respetuosamente, no da para más en términos del gobierno actual. No sé si finalmente se cumple la expectativa de Pedro Sánchez. Uno entendería que claramente no, porque los resultados, el PSOE termina más debilitado o no que antes. O el gobierno, para verlo desde ese punto de vista. Claro, uno puede hablar del partido y también del bloque. Eso, claro. El partido se fortaleció. Ya. El partido resistió el embate y pasó a tener más votos y de 120 a 122. Uno diría es exigua la subida. Pero ocurre que la mayor parte de las encuestas, que nuevamente se equivocan, pronosticaban que iba a tener entre 107, 110 y no 122 y le daban más de 150, a veces hasta 160 al Partido Popular. Claro. Por lo tanto, el Partido Socialista resiste bien el embate. Lo que hizo Sánchez fue una apuesta que yo diría que no le salió perfecta, pero bastante bien. Y al fondo lo que hizo fue, justo cuando el Partido Popular iba a hacer gala de sus victorias en las autonómicas y en las municipales, corta de cuajo la conversación, adelanta las elecciones y sobre todo en estos 2 meses se vieron muchas veces pactos entre el Partido Popular y Vox para gobernar autonomías y ayuntamientos, donde además muchas veces no era el Partido Popular el más votado, como en simplemente decir el caso de la Comunidad Valenciana o Extremadura, y llegan a acuerdos y logran plantear un gobierno. Es decir, de alguna manera exhibió esta situación y eso moviliza a las izquierdas, que logra, no como partido, pero sí como bloque empatar. Ya. Sin embargo, yo también no quiero decir que esto significa un gobierno automático de la izquierda. Esto es un laberinto y ciertamente hay un tema de incertidumbre respecto a la gobernabilidad en estos meses, sobre todo porque eventualmente se puede llegar a repetir la elección en diciembre, cuestión que el Partido Socialista no quiere. Claro, de hecho se le preguntó al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y él lo descartó. Dijo, no se va a repetir. Y te hago la pregunta, un poco dando vuelta a ese hecho, lo que se descarta. Sabemos que en política muchas veces cosas se descartan y luego reviven. O sea, esto es a nivel internacional histórico, pero ¿qué pasaría si efectivamente, o más bien,
¿Cuál es la apuesta, crees tú, del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, al decir no vamos a hacer elecciones de nuevo y haber tomado esa apuesta que fue estas elecciones en particular? El presidente Pedro Sánchez ha mostrado que tiene más vidas que un gato en algunos sentidos, lo digo también con respeto, ¿no? Sí, por supuesto. La verdad es que es un sobreviviente y que ya el año 2019, después de un año de gobierno en circunstancias de haber llegado después de de alguna manera, de una maniobra que interpela al gobierno de Rajoy, una moción de censura, exactamente es una moción de censura, después de un año de eso va a elecciones y como los resultados no son los ideales, lo repite 5 o 6 meses más tarde, donde queda más desmedrado. Es decir, el presidente Sánchez ha comprendido que son riesgos muy grandes repetir elecciones y lo va a tratar de evitar. Ahora bien, la ecuación tampoco es fácil, porque básicamente quienes tienen la clave son partidos como Bildu y ERC, nacionalismos periféricos de izquierda, que no van a vender caro sus votos. Claro. Y por otro lado, y lo más complicado, son los conservadores independentistas de Junts, que tienen a Carlos Puigdemont en una situación muy complicada legalmente y que van a pedir que de alguna manera sea sobreseído, por decirlo de alguna manera. No, la palabra no es sobreseído, sino que más bien amnistiado. Amnistiado, claro, no absuelto, amnistiado. Claro. Exactamente. Y en ese contexto, la verdad es que eso sería para el Partido Socialista cruzar ciertas líneas, claro. Sin olvidar que lo que piden todos es un referéndum. Los partidos independentistas catalanes piden otro referéndum de independencia y que los partidos nacionales no están dispuestos a conceder. Sí, y que finalmente también marcaría un punto bien complejo para el gobierno nacional o apuntado al gobierno nacional que está en Madrid con lo que puede ser la autonomía catalana, la autonomía de Barcelona, la autonomía catalana, digamos, y es profundizar una situación tan delicada y tan compleja como tantos años lleva, ¿no? Definitivamente esto es una línea roja, podríamos decir, para los partidos nacionales como el Partido Socialista Obrero Español y también para el PP, que ni lo piensa. Lo cierto es que es muy difícil, va a ser un verano tórrido, ya no fue un verano azul como esperaba el PP, no hubo derogación del sanchismo, los bloques están casi empatados e incluso hay una ligera ventaja como bloque de las izquierdas, ligerísima, un par de escaños, pero también va a ser muy, muy complejo. Quiero insistir, el 17 de agosto se constituye la nueva legislatura, vamos a ver un ejercicio en la formación de la mesa, que es bastante más fácil que formar gobierno. Hay 2 oportunidades para cada formación, para formar gobierno en mayoría absoluta y si no van a las mayorías simples. Si eso no se logra en octubre, pues irían en diciembre de nuevo elecciones. Así que yo diría, el Partido Socialista va a tratar de evitarlo como sea, pero no va a ser fácil y si ya no se puede, tendremos de todas maneras elecciones. El cuadro es bien complejo, además un semestre que España ostenta el cargo de la presidencia del Consejo de Europa. Y sin embargo hay otras derivadas, ¿no? Los partidos históricos se fortalecen. Este bipartidismo imperfecto español con 2 corrientes principales aparece hoy día muy fortalecido respecto a lo que fue hace 5 o 10 años atrás. Sí, y esto obedece, y corrígeme si me equivoco, Gilberto, ¿cómo sabes tú? ¿En la fragmentación de las fuerzas políticas? Entendiendo que esto sucede en todos los países, en todos los niveles, digamos, obviamente también dependiendo de los sistemas políticos, es muy distinto para quienes nos ven hasta ahora el sistema político español al chileno, pero desde el punto de vista de la política uno puede encontrar puntos comunes, como por ejemplo esa discusión que se lleva acá, por ejemplo, en términos de cuando hay una fragmentación tan profunda y tantos poderes al mismo tiempo, digamos, ¿no? Bueno, desde luego decir que son sistemas distintos en su esquema, en su diseño. Uno es parlamentario, por eso estamos hablando de constituir mayoría en escaños, y el otro es un sistema de otra línea que en las generales sería presidencialista. Son muy distintos. Sin embargo, la política chilena tiene anclajes y tiene coordenadas que se inspiran en Francia y España. Y por lo tanto podemos encontrar algunas analogías. La fragmentación ha sido muy grande. Pasamos del consenso de la temprana posguerra fría, donde en España se traducía en 2 grandes partidos, los
populares, que son la derecha, los conservadores, y el Partido Socialista Obrero Español a la izquierda. Pero a partir del 2008 y particularmente después del movimiento de los indignados en 2011, vemos que ese sistema estalla y aparecen a los costados versiones como Podemos, hoy día muy desdibujado, y Vox, que había solamente crecido hasta ahora, perdió 19 escaños. Eso es importante, Vox, que también se veía como la gran apuesta, pierde 19 escaños, entonces del podio que podía, como de un partido emergente con mayor poder, se ve disminuido también esta elección. Sí, bueno, tanto el costado izquierdo del PSOE como el costado derecho del Partido Popular se mermaron mucho más claramente Vox. Y esto habla de que todavía hay temores y miedos en el electorado español respecto a un partido nativista radical con rasgos populistas, que la verdad yo no podría decir que es antidemocracia pura, pero tiene elementos que tensionan al menos la democracia liberal como la conocemos. Y eso ciertamente hace 4 años atrás fue una bandera que se esgrimió y movió a gente a votar, y yo pensaba que no iba a ser tanto, pero la verdad es que nuevamente esgrimir esa bandera dio resultado, la gente se movilizó. Estamos hablando de un sistema de votación voluntaria que hace 4 años logró un 66% y ahora un 70%. Imagínate. O sea, votó más gente. Con voto voluntario. Con voto voluntario, claro. Una democracia sana, definitivamente. Mira, yo tuve la oportunidad ayer de recorrer centros de votaciones y realmente el compromiso y cómo la gente llegaba en el equivalente enero, con 36 grados en algún momento. Con el calor 36 que está haciendo, 37, 36 a 37 grados, eso de las 4 o 5 de la tarde, y la gente salió a votar, y la que no votó por correo. Dobló la cifra de votación por correo, y bueno, es una democracia, yo diría, sana, independiente que, por cierto, hay partidos que se repelen y hay partidos que tienen impugnaciones a aspectos incluso del sistema. Claro, Vox, tú vas a una democracia sana en términos de la participación de la ciudadanía, de los votantes. Es lo más importante. Y la representatividad finalmente que se da en una elección, en ese sentido. Definitivamente, porque claro, cuando bajamos el 50% para Chile, en cualquier caso uno ya tiene que encender las alarmas. Hay países que optan por lo obligatorio, otros países por lo voluntario, pero elecciones con menos del 60% y definitivamente menos del 50% es para preocuparse. Acá sabes que tuvimos un momento de un poco más de un 30%, o sea, realmente era súper preocupante. En cualquier caso, me parece que en Europa hay vientos conservadores que han de alguna manera soplado por varios países. Y eso es lo que se avisoraba y que confirmaba las encuestas en España, y eso de alguna manera se evitó, en lo pronto. Por ahí puede haber algo y finalmente hay un gobierno conservador, pero esa aplanadora que iba a ocurrir pues no pasó. Y ciertamente del ejercicio del diálogo va a salir un gobierno sea cual sea. Hablábamos de la figura de Pedro Sánchez, déjame preguntarte también tu análisis, Gilberto, de Alberto Núñez Feijóo. ¿Cómo queda después de estas elecciones? Bueno, lo que te decía, es una amarga victoria. Él ha hablado hoy, yo lo escuché ayer, estaban súper sincronizados los discursos de las 4 grandes formaciones, y casi al mismo tiempo desde el País Vasco, desde Bilbao y desde Barcelona hablaban otros dirigentes. Y era muy sintomático escuchar a Feijóo, un político gallego que ha hecho una carrera importante en Galicia, una cara no completamente satisfecha, donde reafirmaba que ganó, porque el primer partido es el popular, eso es innegable, pero muy lejos de lo que se esperaba. Entonces las expectativas no se cumplieron. Eso es. Las expectativas de su realidad finalmente. Y además quiero decirte que en Génova, que es la calle donde está la sede del Partido Popular, se escuchaban gritos de Ayuso, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ana María Ayuso, sí. Es decir, además ya tiene un aspirante si es que no logra constituir gobierno. Él ha dicho además que él se retira si no logra hacer gobierno, por lo menos en esta ocasión. Y yo, por supuesto, los políticos, todo, izquierda y derecha dicen muchas cosas, pero estaría en una situación compleja porque las expectativas eran muy altas y se confiaron. Estamos hablando de un partido, de un dirigente. ¿Un exceso de que confianza ahí, Gilberto? Por supuesto, mira. Ustedes son televisión pública y eso es muy importante en todos los países, junto con que además exista
estaciones transmisoras privadas, es muy importante una televisión pública, y comprenderás que el haber desaprovechado el debate que organizó la televisión española pública, donde fueron los otros 3 candidatos de los partidos principales, de Sumar, de Vox y del Partido Socialista Obrero Español, y el señor Núñez Feijóo decidió no ir, pues hoy día le ha pasado la cuenta. Solamente fue al debate de una estación privada y no quiso ir a más. Sin lugar a duda, lo que le pedía el Partido Socialista, desde muchos sentidos podía ser exagerado. Se debate, pero solamente uno, y de alguna manera a decidir no participar en el debate de la televisión pública, pues finalmente creo que también tiene algo que ver, exceso de confianza. Exceso de confianza, que de alguna manera tenía más que perder que ganar, que ya era un territorio que había ganado, hay que entenderlo así, ¿no? El haber tomado esa decisión. Se sentían claramente ganadores y incluso yo diría que en las últimas semanas fueron clave además, porque el único debate que se proyectó, debates que sabemos que más bien afectan a las áreas grises, a los indecisos. Hay gente que no cambia el voto, ya lo tiene decidido antes. Y esto en el contexto de, tomando lo que tú decías, de una democracia sana donde los grados de participación son muy altos. Sí. Eso es relevante. Pero sobre todo cuando tenemos que los resultados son tan estrechos, pues lo que piensen los indecisos es bien importante. Claro. Y en el único debate que hubo, la verdad es que quien tenía más que ganar y menos que perder era Núñez Feijóo, y uno podría decir que ganó Núñez Feijóo ese debate, que fue en general un mal debate, mal planteado. Pero el postdebate hubo una serie de fallos comunicacionales y algunos elementos revividos que le jugaron en contra a al Partido Popular y que de alguna manera pasaron la cuenta. Sin embargo, yo creo que aquí lo crucial es que, algo que yo incluso no apostaba, yo pensaba que estaba bastante más desdibujado el temor a Vox, que ya de alguna manera el tema de agitar este miedo pues no iba a resultar como hace 4 años, pero ocurre que sí, y que el haber pasado 2 meses desde el anuncio de adelanto de elecciones, viendo por televisión, escuchando por radio y leyendo de los pactos entre el PP y Vox en diversas comunidades autonómicas y en diversos ayuntamientos, pues parece que mucha gente le significó o lo invitó a salir y votar en contra de esa posibilidad. No porque quiero insistir, no porque me parezca que el Partido Popular sea antidemocrático, yo no lo creo, no creo que así sea, creo que es un partido tradicional, claro, conservador pero tradicional, y insisto, Vox tiene tensiones con la democracia, pero tampoco puedo decir que es completa y rotundamente opuesto, pero la verdad es que hay mucha gente que tiene un temor evidente respecto a que algunos de los derechos que se han ganado en los últimos años se pierdan, o temas como la igualdad sexogenérico o los elementos de fortalezas que tienen las comunidades nacionales, las distintas comunidades regionales, pues también de alguna manera se desdibujen. Sí. Ese es el temor que todavía infunde Vox y que se da cuenta esta movilización de la izquierda. Gilberto Aranda, como siempre un placer y muchísimas gracias por tu tiempo y disponibilidad, Gilberto, para analizar lo que han sido estas elecciones en España. Un abrazo grande, que estés muy bien. Muchas gracias y buenas tardes a ustedes. Nos vemos. Buenas noches, que te vaya muy bien. Gracias.